En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Benito Abad. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo, vienen a visitarme. Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios en este día nos viene hablando de el cumplir o el acercarnos a Dios, pero haciendo el bien a los demás. Yo pienso que es un tema y que ya lo venimos hablando desde el Evangelio de ayer o desde las lecturas de ayer, este tema de la misericordia y la compasión de los demás. En el profeta Isaías dicen, estoy harto de sus sacrificios, estoy harto de sus holocaustos, porque realmente ustedes no defienden la viuda, ustedes no, o sea, siguen oprimiendo a los demás, no buscan la justicia, no defienden el derecho de los huérfanos. Entonces, a este punto, y yo soy en eso, trato de ser muy claro, el Señor no le interesa tanto el que cumplamos la ley como el que tengamos compasión y misericordia del otro, del prójimo. Y hoy lo vuelve a decir, o sea, ¿de qué me sirve a mí hacer un sacrificio o un ayuno si yo no defiendo la justicia, si yo no tengo compasión, si yo no tengo amor por el otro? Entonces, ¿para qué yo voy a tener esta justicia? ¿Para qué yo voy a hacer estas cosas si realmente no son buenas para mí? O sea, no me están favoreciendo en nada. ¿Sí? ¿Qué me gano yo con este tema de cumplir la norma, de cumplir la ley, de hacer estos sacrificios, de hacer estos holocaustos, si de todas maneras sigo odiando al hermano, sigo haciéndole daño? O sea, ¿de qué me sirve todo esto si no lo estoy haciendo bien? Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en este día. Y nos está diciendo, hey, tratemos de cambiar, tratemos de que nos importe el otro, de que realmente, digamos, el otro es importante para mí, el otro es necesario y necesitamos amar al otro, necesitamos más que un sacrificio, más que un holocausto, necesitamos esa compasión por los demás. Así que en esta primera lectura, nuevamente el profeta nos va a recordar eso, nos va a hacer ese llamado, nos va a hacer esa invitación a estar con los demás, a creer en los demás y a aportar algo nuevo para los demás, sin burlarnos, sin dañarnos, sino al contrario, tener esa compasión y tener esa ayuda en los demás. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes,
me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Bien, dos cosas bien interesantes. No he venido a traer la paz, sino la guerra, porque el discurso de Jesús divide, o sea, el discurso de Jesús no es complaciente para todos. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, siempre va a haber alguien que se va a inclinar por hacer el mal, por generar la división, y ahí es donde el discurso dice, yo no vine a traer la paz, sino la guerra, porque realmente su discurso, que es el de la justicia, que es el derecho, va a traer muchísima división para aquellos que o no quieren creer en Dios o quieren solo la ley y el cumplimiento de la ley, y esto dice la ley, y no tienen compasión con los demás, ¿cierto? Yo creo que de eso muchísimas veces nosotros tenemos hasta dentro de nuestra misma iglesia. Hay personas que solamente quieren, y esto dice la ley, y es que la ley dice esto, y el discurso de Jesús, que es el amor, que es el perdón, que es la solidaridad, que es la compasión, la misericordia, no les entra en la cabeza. O sea, ese discurso como que no lo quieren aprender, no lo quieren asimilar. Entonces, ahí es donde Jesús dice, yo no vine a traer la paz, porque obviamente mi discurso va a ser diferente o contrario al de muchos otros discursos. Y realmente no les va a gustar, a algunos les va a incomodar, les va a parecer raro, diferente. ¿Sí ven? Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, esto se tiene que mejorar, eso se tiene que cambiar. ¿Ok? Esto tiene que cambiar, tiene que mejorar. Entonces, yo pensaría que nosotros tenemos que entender que cuando nosotros vamos a hablar de Jesús, que cuando nosotros estamos predicando el discurso de Jesús, obviamente a muchas personas les va a incomodar, les va a chocar, no les va a gustar, pero no tanto, no lo miremos por el lado de que no quieren creer en Dios, sino con aquellas personas que solo es ley, solo es la ley, esto dice la Biblia y Jesús dice esto y la palabra de Dios dice esto. Cuando Él rompe todas esas estructuras, ¿sí? Y nos invita a ese amor, a esa compasión, y es bien difícil. Yo decía ayer en la Eucaristía, para nosotros los seres humanos romper tradiciones, romper cultura, es muy difícil. Empezando que siempre decimos, es que llevamos 20 años, 30 años haciendo así. Y cuando no se hace así, entonces, claro, ya nos da un infarto, o sea, ya todo lo destruimos. Por eso digo, empezando a que nos cuesta salirnos de esa zona de confort, de romper esas estructuras, romper esas culturas, romper esas mentalidades, eso genera violencia. Pero la gran invitación es hacer esa ruptura. Hagamos esa ruptura y por eso dice, hay que seguir a Jesús. Pero para seguir a Jesús se necesita romper esos esquemas, romper esas estructuras que realmente no nos van a llevar a ninguna parte. Entonces, pilas con esto. Ya la segunda parte de este evangelio es, vamos a seguir a Jesús pensando en que no vamos a salvar nuestra vida, porque el que la quiera salvar la perderá. Simplemente es, yo doy mi vida por Jesús y el evangelio. Yo hago lo que tenga que hacer, pierda mi vida o no pierda la vida, yo voy a cumplir la misión. De esta manera se puede entender es, cumple la misión de Jesús. Cumpliendo la misión pierdes la vida, no importa, cumplir la misión. ¿Esto cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, si usted es mamá, sea mamá. Pero es que siendo mamá, hasta que duele, hasta que sea mamá. Si la crucifican o no, sea mamá, esa es su misión. ¿Ya? Y quien te recibe a ti con esa misión va a recibir bendiciones. Quien te desprecia a ti, tú vas a recibir las bendiciones que el otro no quiso recibir. No te preocupes, pero entiende eso. Y hágalo siempre en ese sentido del crecer y en ese sentido como de ir más, de avanzar. Que eso fue la instrucción que le dio Jesús a los 12 discípulos. Se dice que después partió de ahí y se fue a enseñar a otras ciudades. Entonces,
pilas que hoy está aquí, hoy nos está enseñando. Esas otras ciudades son otros lugares que necesitan también recibir esa bendición. Entonces, mensaje para hoy bien bonito para hacer una oración es, pidámosle al Señor que nos ayude a purificar este corazón para hacerle sacrificios agradables, más que sacrificios y holocaustos, trabajar siempre por la justicia, por el amor, reconociendo a nuestro prójimo y escuchar ese mensaje de Jesús, romper esas estructuras, romper eso que quizás nos hace daño y entender o tener compasión más con aquellos que necesitan de nuestra palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darle la bendición, entonces recuerden que esta semana, a los que estemos por aquí cerca del área de Apopka, los invito, jueves tenemos clase de Biblia a las 10 de la mañana o a las 7 de la noche. Los viernes tendremos el encuentro de parejas a las 7 de la noche y el sábado tendremos la Eucaristía en homenaje a la Virgen del Carmen a las 3 de la tarde. Entonces ya saben, jueves clase de Biblia 10 de la mañana o 7 de la tarde aquí en Apopka, en la parroquia San Francisco de Asís. Viernes el encuentro de parejas a las 7 de la noche y sábado la misa en honor a la Virgen del Carmen a las 3 de la tarde. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.